una diferencia inmensa, entre simplemente entrar en una habitación y verdaderamente llegar a ella. O sea, a veces alguien cruza la puerta y el aire cambia. Totalmente. Las conversaciones bajan de volumen casi de repente. Exacto. Y las miradas se desvían de forma inconsciente. Algo en ese espacio se recalibra por completo. Y lo fascinante de esto es que no ocurre porque esa persona haya gritado o exigido atención ni nada por el estilo. Es que el verdadero poder rara vez se anuncia con palabras altisonantes, la verdad. Se anuncia con pura presencia. Es, algo silencioso que impone respeto mucho antes de que se pronuncie una sola sílaba. Y eso no es magia. ¿Qué va? Es pura arquitectura conductual. Y precisamente por eso, bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy vamos directos al grano, sin rodeos. Nuestra misión es deconstruir los textos que hemos recopilado sobre liderazgo e influencia pura. Un tema apasionante. Arquitectura de lo que hace a una persona intocable. Un líder en su propio dominio basándonos en principios maquiavélicos, pero adaptados a la vida moderna. Nos vamos a centrar en 4 pilares fundamentales: la mente, la boca, los movimientos y el dinero. Aunque, hay que hacer una aclaración crucial desde el minuto 1. Los documentos que analizamos hoy no son un cuento de hadas. Para nada. No son parte de esa ola de motivación vacía, de pensar en positivo y todo saldrá bien. Son un manual frío, preciso y, sinceramente, implacable. Sí, ofrecen una hoja de ruta para navegar por un mundo que históricamente no premia a quienes simplemente tienen buenas intenciones. Premia a quienes están estratégicamente preparados. Eso es. Es una visión bastante cruda, estoy seguro de que a más de uno le chocará, pero es totalmente necesaria. Así que vamos directos al primer pilar, la mente. El material lo define como el trono interno. Me encanta esa definición. Porque siguiendo una lógica aplastante para tener algún tipo de impacto real en el mundo exterior, primero hay que asegurar la fortaleza interior. El texto señala que la mente es el verdadero y más peligroso campo de batalla. Así es. Y el mecanismo psicológico que exponen es clarísimo. Si se entrega la mente a las opiniones externas o a las reacciones emocionales inmediatas, esencialmente se está cediendo el control remoto de las propias emociones. Se le da el mando al enemigo, vaya. Exacto, y además con una sonrisa. El enfoque aquí es radical. Consiste en entrenar al cerebro para pensar en resultados, no en emociones. O sea, ante un conflicto, la respuesta automática no debería ser analizar cuánto nos ofende. Claro, no es preguntarse cómo nos hace sentir la situación, sino preguntarse con frialdad qué se gana o qué se pierde tomando una posición determinada. Y aquí es donde la mezcla de filosofías que plantea el ensayo se vuelve realmente interesante. Propone una combinación entre el estoicismo antiguo y lo que Maquiavelo llamaba la virtud. Sí, una combinación potentísima. Pero claro, dicho así suena muy académico, ¿no? Como presentador intento siempre bajar esto a la tierra. ¿Cómo se ve esa virtud un martes por la mañana en la vida moderna? Bueno, es una síntesis brillante. El estoicismo aporta a la ciudadela interior, esa fortaleza mental impenetrable donde ninguna fuerza externa puede entrar a menos que uno mismo le abra las puertas. Y la virtud maquiavélica añade la voluntad disciplinada para actuar con precisión exacta cuando el entorno exige pánico, bajándolo a la tierra. Imagínate la típica oficina donde de repente se cae el servidor principal y se borra el trabajo de una semana. Madre mía, el caos total. Todo el mundo empieza a gritar, a buscar culpables, a quejarse. Pues la virtud es la actitud de esa persona que, en medio del caos, simplemente se sienta, evalúa los daños sin alterar el pulso y empieza a redactar el plan de contingencia. Mantiene el cálculo frío mientras todo a su alrededor se desmorona. Exactamente. Es que ver a alguien hacer eso en la vida real impone muchísimo. Y esa fortaleza mental tiene una puerta principal que nos lleva de forma natural al segundo pilar, la boca. Un pilar peligrosísimo si no se controla. Leyendo el material de hoy, se me ocurría una analogía muy clara. La boca debería funcionar exactamente igual que la cámara acorazada de un banco. ¡Ostras, qué buena comparación! Solo debe abrirse si las palabras que van a salir valen mucho más que el silencio que se está rompiendo. Es una analogía perfecta, porque el silencio es simultáneamente un arma ofensiva y un escudo protector. Hablar demasiado, sentir esa necesidad nerviosa de rellenar cada pausa por pura incomodidad, es un fallo crítico de diseño personal. Suele revelar debilidad, ¿verdad? Sí, debilidad y un deseo profundo de encajar. Quien lidera su propia vida no se justifica constantemente ante personas que en realidad ya han tomado una decisión sobre esa persona. Ya.
Y la mecánica detrás de esto es fascinante. Al no dar explicaciones, se le quita a la otra persona el combustible para el drama. Eso es. No hay una discusión que puedan ganar, solo un vacío frío que no pueden manipular. Vale, pero aquí tengo que hacer de abogado del diablo. A ver, dime. Vivimos en una sociedad absolutamente obsesionada con ser escuchados. Las redes sociales, los foros, todo empuja a dar una opinión sobre cualquier tema, por trivial que sea. En esta cultura del ruido constante, ¿no resulta totalmente contraintuitivo elegir el silencio? Bueno, puede parecer contraintuitivo a corto plazo, sí, pero estratégicamente es devastador a largo plazo. En el mundo de las interacciones humanas, la percepción lo es todo. Claro. El silencio controlado genera un respeto inmenso, porque demuestra ausencia de necesidad. A nadie se le respeta por necesitar desesperadamente ser validado o comprendido. Se respeta a quien avanza sin importarle si le dan la razón o no. Exacto. Imagina la típica comida familiar de domingo donde alguien lanza una indirecta pasivo-agresiva. Uf, un clásico. Lo instintivo es saltar, defenderse y montar una escena. Pues aplicar este pilar significa quedarse callado, mantener el contacto visual y dejar que el silencio haga que esa persona quede en evidencia por sí sola ante el resto de la mesa. Es un superpoder absoluto. Y además, cada opinión no expresada es información valiosa que no se le entrega a un posible adversario. Totalmente. Es dejar que el otro se ahorque con su propia cuerda. Pero claro, tener esa frialdad y ese silencio controlado requiere no estar obligado a reaccionar. Ahí le has dado. Lo cual enlaza directamente con los siguientes dos pilares, los movimientos y el dinero, porque moverse con esa libertad es una utopía si se está atado de pies y manos económicamente. Es imposible. Alguien que vive al día no puede elegir no reaccionar. El miedo a perder su trabajo o su estatus le obliga a entrar en el juego. Así que hablemos de la estrategia en acción, los movimientos. El texto dice que hay que moverse siempre con intención, jamás desde la reactividad emocional. Exactamente. Aquí los textos rescatan la famosa metáfora de Maquiavelo sobre ser a la vez el león y el zorro. Cuéntanos sobre eso. El león aporta la fuerza bruta, la capacidad de decir un no rotundo y aplastar los obstáculos frontales. Y el zorro ofrece la astucia necesaria para esquivar, negociar y navegar las trampas ineludibles del día a día. Porque la fuerza sin astucia es una agresividad torpe, ¿no? Sí, destructiva. Y la astucia sin fuerza es solo manipulación barata. Al combinarlas se crea una imprevisibilidad absoluta. Si nadie puede predecir el siguiente movimiento, nadie puede prepararse para detenerlo. Suena muy bien en la teoría, la verdad. Pero en la práctica me resulta un poco frío. ¿En qué sentido? Es decir, si se analiza cada interacción como una partida de ajedrez, si siempre hay que pensar 3 jugadas por delante, ¿no nos convertimos en robots? ¿No se pierde por completo la empatía natural y la alegría de vivir al calcular tanto cada paso? Es una objeción muy común, ¿eh? Y sería un riesgo real si esta actitud se aplicara desde la paranoia o el miedo. Pero la distinción vital que hace el texto es que no se trata de vivir asustado. ¿Entonces de qué se trata? Se trata de no bailar al ritmo del caos prefabricado por otros, el drama de oficina, los cotilleos, las provocaciones. Todo eso está diseñado para arrastrar a la gente, ¿no? Exacto. Para arrastrar a las personas a un nivel donde puedan ser manipuladas, enfadadas o ridiculizadas. Al moverse desde la estrategia, simplemente se rechaza participar en esa coreografía ajena. O sea, no se pierde la alegría de vivir, sino que se protege la energía vital. Eso es. Se invierte solo en lo que realmente importa. Entendido. Es como proteger la batería social. Y como adelantábamos, la coraza que permite blindar esa batería es el cuarto pilar, el dinero, el escudo financiero. Un tema que escuece a muchos. El ensayo es tajante al respecto y rompe bastantes esquemas. No define el dinero como una simple moneda para comprar cosas, sino como el idioma universal de las opciones y la libertad absoluta. Y estoy convencida de que esa es una de las lecciones más frías y realistas de todo el material. Un individuo que depende económicamente de otros, ya sea un jefe abusivo, un cliente tóxico o incluso una pareja, jamás podrá tomar decisiones estratégicas puras. Jamás. Siempre estará encadenado por una pregunta limitante que paraliza cualquier movimiento. Y es, ¿me lo puedo permitir? Uf, qué duro, pero qué cierto. En esta arquitectura de poder, el dinero debe verse estrictamente como una armadura. No es una herramienta para comprar símbolos de estatus vacíos, como el coche de lujo o el reloj caro. Cosas que solo buscan impresionar a desconocidos en un semáforo. Tal cual.
Y esa idea cambia por completo el paradigma, porque el concepto de vivir por debajo de las posibilidades se suele asociar casi siempre con una mentalidad de escasez, ¿verdad? Sí, de pobreza o de no disfrutar la vida. Sin embargo, aquí se redefine como una disciplina estratégica de primer nivel. Eliminar un gasto innecesario no es privarse de un capricho, es quitar un eslabón débil de la armadura personal. Exacto. Pensemos en alguien que tiene que aguantar humillaciones de un jefe porque tiene que pagar la cuota de un coche de renting que ni siquiera necesita. Es que ese coche no es un lujo, es una cadena. Cada ahorro, cada inversión actúa como un soldado más en un ejército privado que custodia la tranquilidad mental. La soberanía financiera otorga el poder definitivo. El poder de levantarse de una mesa de negociación, de alejarse de lo que no conviene y de mantenerse firme frente a presiones externas. Es la enorme diferencia entre aparentar riqueza, que es una simple actuación teatral muy frágil, y poseer verdadera libertad. Que es una posición de fuerza inamovible. Tiene tela lo claro que se ve cuando se plantea así. Ahora bien, para construir toda esta soberanía financiera, mental y estratégica, las fuentes apuntan a un proceso que genera un rechazo casi alérgico en la sociedad moderna. El aislamiento. Eso es. Y esto nos adentra en una sección fundamental de nuestro análisis, donde el aislamiento se transforma en un laboratorio personal, que afila la capacidad de leer las intenciones de los demás. A ver, genera rechazo, porque es muy común que el aislamiento se confunda con la soledad no deseada, o con la depresión, o con un fracaso social. Claro. Pero, como se argumenta de forma magistral en los textos, no es un castigo, es un espacio de construcción deliberado. Maquiavelo mismo escribió El Príncipe durante su exilio político. Lejos de hundirse, transformó el silencio de su destierro en una arquitectura de pensamiento. Creando uno de los tratados de poder más influyentes de la historia, ni más ni menos. Y si reflexionamos sobre nuestra cultura actual, hay un miedo patológico a no estar conectados. Se confunde el entretenimiento constante, el ruido de fondo, con la verdadera conexión humana. Es una epidemia de distracción. Pero el material sugiere que la grandeza real, el autoconocimiento profundo, se forja en la cueva, muy lejos del consumo vacío y de las notificaciones del móvil. Imagina el síndrome de abstinencia de alguien que decide desconectar un mes de las redes sociales. Los primeros días son pura ansiedad. Totalmente. Y ese síndrome de abstinencia ocurre porque el cerebro está adicto a la validación constante. Es precisamente en ese aislamiento donde se logra desintoxicar la mente, silenciar las expectativas externas y afinar la intuición propia. Hay un factor biológico y psicológico crucial aquí, y es que la energía es altamente contagiosa. Estar constantemente rodeado de personas conformistas o negativas termina infectando el propio sistema de creencias. Y lo fascinante es lo que ocurre al regresar de esa etapa de aislamiento reflexivo, ¿no? Sí, el cerebro se ha reiniciado. Y al volver a interactuar socialmente, la capacidad de leer a las personas se vuelve casi quirúrgica. Y ahí es donde entra en juego la regla de oro que proponen los documentos. Observar el comportamiento y descartar casi por completo las palabras. Las palabras se las lleva el viento. Son la moneda más barata y devaluada de la interacción humana. Cualquiera puede prometer lealtad. El comportamiento, en cambio, es carísimo. Requiere tiempo, sacrificio y consistencia. Y el texto habla de recolectar puntos de datos como un general reuniendo inteligencia antes de una campaña. Observar microexpresiones, fijarse en cómo trata a alguien a un camarero del que no puede obtener ningún beneficio. Es un paso metodológico fundamental. El material advierte además, de forma repetida, sobre el enorme peligro de proyectar nuestras propias buenas intenciones en los demás. Ese es un error clásico y fatal. Asumir que alguien actuará con nobleza o justicia solo porque nosotros lo haríamos es una vulnerabilidad crítica. Maquiavelo era muy claro en su diagnóstico, ¿verdad? Clarísimo. En general, el ser humano se mueve por interés propio y conveniencia. Olvidar esta premisa básica es comprar papeletas para garantizarse la traición. Pero claro, frente a esta postura tan sumamente pragmática, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo se evita caer en un pozo de cinismo absoluto? Ya. Si se asume desde el minuto uno que la mayoría actúa por puro interés, parece una forma terriblemente oscura, triste y solitaria de transitar por la vida. Es una excelente observación. Y para evitar eso, el texto hace una distinción brillante. No se trata de cinismo, Se trata de calibración. Calibración, me gusta.
El finismo implica amargura, resentimiento y una visión derrotista donde nadie vale la pena y el mundo es un basurero. La calibración, por el contrario, es la habilidad analítica de ver la naturaleza humana con absoluta nitidez. Disipando la niebla del apego emocional, supongo. Exacto. Es observar sin juzgar, reconociendo la realidad tal como es para poder tomar decisiones correctas sobre en quién depositar la confianza. En resumen, no odias al escorpión por picar, simplemente no lo metes en tu cama. ¡Qué gran distinción! Observar sin juzgar. Y esa información tan valiosa, esos datos limpios de emociones, nos sirven de herramienta directa para el siguiente paso: auditar nuestro círculo íntimo. El paso más difícil para muchos. Esto nos lleva a comprender lo que el ensayo llama lealtad estructural y a cimentar por fin la mente intocable. La lealtad bajo esta lupa no es en absoluto un sentimiento cálido o romántico, es una estructura arquitectónica. Una estructura de carga, diría yo, y no se sostiene simplemente por los años que se conocen dos personas o por las anécdotas del instituto. Se basa en evidencia demostrada y repetida de apoyo, ¿no? Sí, muy especialmente cuando no hay beneficios evidentes a la vista. El concepto implacable que se introduce aquí es la mecánica de reducir el círculo. Ujú. Hay que encoger el círculo de confianza sin emitir comunicados oficiales, sin mandar mensajes dramáticos y elevar los estándares personales sin dar explicaciones a nadie. La cruda realidad es que muchos están cerca simplemente por los beneficios colaterales que aporta la proximidad. Exacto, no por lealtad genuina. El mecanismo es el vacío que comentábamos antes. Simplemente dejar de invertir energía en relaciones asimétricas. Y todo este arduo trabajo converge en el objetivo final: la cima de la montaña, la mente intocable. El grial de todo esto. Hablamos de renunciar de forma absoluta, radical y definitiva a la necesidad de validación externa. Esa es la cúspide de la soberanía personal, el mecanismo de defensa definitivo. Si el estado emocional e interno de un individuo no puede ser manipulado desde el exterior, Ya sea mediante críticas feroces, difamaciones o retirando el afecto, esa persona simplemente no puede ser quebrada. Sus cimientos están fuera del alcance de los demás. Y en el frío lenguaje del poder y la estrategia, el respeto se cotiza infinitamente más alto que el amor. qué fuerte suena eso. Es que el amor, en muchos contextos sociales y profesionales, puede ser condicional, voluble y sujeto a agendas ocultas. El respeto verdadero, sin embargo, no se mendiga. Se arranca a base de pura y dura consistencia. Tengo que admitir que esta parte es una pasada. Es fascinante, pero al mismo tiempo provoca un choque brutal con la realidad cotidiana. Ya, rompe muchos esquemas. Se nos ha condicionado desde la más tierna infancia, en el colegio, en casa, para actuar para el público, para buscar la pegatina de buen chico, la buena calificación, el aplauso, los likes. La aceptación del grupo. Desaprender a nivel neurológico esta necesidad visceral de aprobación parece una tarea titánica, casi para superhumanos. Es titánica, dolorosa y carece por completo de todo glamour en sus primeras etapas, la verdad. Implica enfrentarse a solas, en ese aislamiento del que hablábamos, con las propias inseguridades más profundas. Ujú. Pero ese es el precio innegociable que se paga por la verdadera libertad personal. Pensemos en cómo operan los ataques sociales. Las armas del desprecio o la burla pública solo surten efecto si la víctima necesita desesperadamente algo de los atacantes. Ya sea su aprobación o su perdón. Eso es. Quien ha construido su valor estrictamente desde dentro, en el silencio de su propio laboratorio y bajo la disciplina de la virtud, se vuelve completamente inmune a sus ataques. Las flechas simplemente rebotan en la armadura. Así es. Bueno, vamos a recapitular y extraer el destilado final de todo lo que hemos analizado hoy, que ha sido denso y profundo. Queda meridianamente claro que el verdadero poder, esa presencia invisible que transforma una habitación sin hacer ruido, no se exige ni se simula con posturas, se construye bloque a bloque, Dominando la mente para priorizar resultados sobre reacciones, blindando la voz para que el silencio asfixie el drama, calculando los movimientos para no ser títeres del caos ajeno. y utilizando el dinero, cada céntimo ahorrado, como una armadura de independencia total. Es, en definitiva, un manual de resistencia de alta precisión, una guía para mantenerse erguido frente a un entorno diseñado para distraer y debilitar la atención humana. Para cerrar, el material nos empuja hacia una reflexión final, una idea bastante provocadora para llevarse, darle una vuelta y meditar en frío.
Si hoy mismo, de forma repentina, el mundo entero dejara de aplaudir, de criticar o de validar cada decisión que tomamos, Qué buena pregunta. ¿qué quedaría exactamente en pie de la propia identidad? ¿Quiénes seríamos si nadie nos estuviera mirando? Es una pregunta increíblemente incisiva. Nos obliga a examinar los cimientos reales de lo que somos, justo en ese momento en el que se apagan por completo las luces del escenario social. Totalmente. Un ejercicio de sinceridad brutal. Para quienes nos escuchan, sería fantástico leer en los comentarios cómo se aplican o cómo cuesta aplicar estos principios maquiavélicos en el día a día. Compartid vuestras experiencias personales en los comentarios y suscribíos para más análisis a fondo sobre los fascinantes misterios de la mente humana. Nos vemos en la próxima exploración.